Baufest, evolving business together. Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo al tercer día de esta semana de Ciberseguridad Fest, a la que dimos en llamar acá en Baufest. Y bueno, el tema de hoy es, vamos a enfocarnos en algo un poco más técnico que días anteriores y vamos a ver todos los temas de cloud y la seguridad en el cloud, ¿no? Este tema lo vamos a tratar muy a alto nivel, dado que no nos vamos a hacer referencia a cloud service providers, sino que vamos a tocarlo a nivel estratégico y en algunos momentos sí, mencionar algunos de los proveedores grandes y qué hacen ellos con el tema de seguridad en el cloud. Bueno, mi nombre, como ya saben todos, es Ariel Campanari, soy el responsable de ciberseguridad de Baufest y bueno, me acompaña también que se presenta Rodrigo, que va a acompañarnos también en esta charla, en la segunda parte con toda la parte de monitoreo. Si te querés presentar, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Rodrigo Prieto, soy analista de seguridad en la nube y, bueno, especialista de DevOps y administrador Linux. Y bueno, como bien comentaba Ari, yo me voy a enfocar principalmente en conceptos y estrategias de monitoreo y respuesta a incidentes en la nube. Así que bueno, Ari, te dejo que empieces con la presentación. Bueno, primero vamos a hacer una pasadita por la agenda. Primero vamos a tocar temas más de infraestructura de cloud y temas de cómo la parte de la seguridad en cloud acompaña la migración de las aplicaciones, algunas mejores prácticas que usamos para armar una estrategia de seguridad y después enfocarnos también en etapas de evaluación, ya la parte de monitoreo, cómo lo planificamos, cómo se despliegan algunas de las herramientas y al final de todo vamos a dar un par de esquemas donde mencionaremos algunos cómo trabajan dos de los más grandes proveedores de cloud del mercado, cómo trabajan en la parte de monitoreo. Un aviso más, abajo en la parte inferior del Zoom hay un lugar donde dice Q&A, ahí pueden ir dejando las preguntas que vayan surgiendo y al final de la charla haremos un resumen y con Rodrigo iremos contestando las preguntas que hayan surgido de esta charla. Pero bueno, para empezar vamos a ver qué es la seguridad en el cloud. Pasá, Mate. Y cuando hablamos de la seguridad en el cloud, hablamos de que abarca una amplia gama de controles, de tecnologías, de normas, de procedimientos que se utilizan para trabajar sobre los datos, sobre la infraestructura y sobre las aplicaciones que uno tenga en el cloud. Es un servicio, la seguridad es un servicio de rápido crecimiento y ofrece muchas funciones que se asemejan mucho a la que usamos generalmente en la seguridad tradicional de TI. Como lo hacemos generalmente en la parte tradicional, que nos enfocamos en la prevención, en la detección y en la resolución, lo mismo podemos hacer para realizarlo en el cloud y con servicios y recursos que los cloud service providers nos ofrecen para poder implementar y acá sí de una manera mucho más ágil y mucho más escalable y rápida que lo que generalmente hacemos o que tenemos que transitar, ¿no?, en lo que es la seguridad tradicional de TI en todas nuestras oficinas que tenemos, donde damos todos nuestros servicios a los usuarios finales o clientes. Ahí abajo hay un pequeño cuadro que lo que sintetiza es las diferencias entre la seguridad tradicional y la seguridad de TI. Por ejemplo, una de las diferencias más grandes y la que más usan de venta los cloud service providers, o una de las que más usan, son que la seguridad en algo tradicional la tenemos nosotros en nuestros centros de datos, la tenemos que costear, la tenemos que invertir, tenemos tiempos de implementación, mientras que en la seguridad en el cloud, los centros de datos son el cloud service provider.
donde la inversión inicial es muy baja, pensando una inversión inicial en lo que es seguridad tradicional, en la compra de firewalls, en la compra de IDS, de IDP y de otras aplicaciones que usamos para asegurar toda nuestra infraestructura y nuestros datos. En lo que es la parte de cloud, la inversión es más baja y obviamente es mucho más escalable y más rápido de escalar que algo donde en una seguridad de on-premise o la tradicional es inversión de hardware, instalación de hardware, previa compra de hardware, que es lo que hace mucha más la lentitud y en muchos casos el negocio o las aplicaciones apuran a la parte de seguridad que quizás siempre va un paso atrás. Esto no pasa en el mundo del cloud, donde la implementación es casi inmediata y es solo elegir correctamente el servicio y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y los costos, ¿no? También son mucho más baratos. En seguridad los cloud tienen servicios que básicamente son gratis para los usuarios y para las empresas, y después tienen otros que sí, ya son de más alto nivel, pero que el costo también es muy bajo. Por lo tanto, el mantenimiento de ese costo en el cloud es muy distinto a un on-premise y a un tema de compra de licencias. Ahora, hablando un poco de todo esto y la pregunta que me sigue, ¿no? ¿Es seguro migrar las aplicaciones a un cloud público? La verdad que sí. ¿Por qué? Porque, como contábamos antes, los Cloud Service Provider nos dan todas las medidas para asegurarnos la migración de las aplicaciones, asegurando tanto nuestro deploy que hagamos a nivel de infraestructura, como lo que hagamos a nivel de virtuales, de bases de datos, de storage. Y en muchos casos nos ayudan también a que todo eso sea mucho más manejable y que todo eso sea más ágil y que acompañe la seguridad, en este caso, acompañe al desarrollo, acompañe al negocio en la publicación de sus servicios, ¿no? Ahora, también hay empresas que están en ese pensamiento de mudanza a la nube, ¿no? Y obviamente esa mudanza a la nube no es un one shot de decir, un día apagué mi on-premise y prendí mi equipamiento en la nube. No, eso lleva un proceso, un diseño de estrategia y una mudanza de aplicaciones y un compartir, ¿no? Todo lo que es mi aplicación en el cloud con mis aplicaciones que tengo en mis oficinas. Eso a lo que muchos llamamos lo que es el cloud híbrido, ¿no? Donde mantenemos en todo ese proceso, en ese ciclo de vida de mudanza al cloud, aplicaciones corriendo en la nube y, por ejemplo, bases de datos corriendo en nuestras oficinas que tienen que ser consultadas por esas aplicaciones que corren en nuestro ambiente cloud. Ahora, eso nos lleva a la otra pregunta. Ese mantenimiento, esa instalación, ese camino en el cloud híbrido, ¿es seguro? Sí, lo es, porque existen muchas metodologías, por ejemplo, de VPNs encriptadas, que lo que hacen es poder conectarnos a nuestro ambiente cloud desde nuestro ambiente del on-premise y que todo ese tráfico de datos que pasa esté encriptado y por lo tanto esté seguro. Existen dos tipos de conexiones seguras entre lo que es nuestro on-premise y nuestra nube. Por un lado, tanto Amazon, y ahí cuando empezamos a tocar algunos temas de estos Cloud Service Provider, tanto Amazon como Azure nos ofrecen sus conexiones directas al cloud, sea Direct Connect, llamado para Amazon, o Express Route, llamado para Azure, que lo que hacen es generarnos una conexión directa a nuestros entornos de la nube en cualquier parte del mundo donde nosotros hayamos comprado nuestro espacio. ¿Eso es seguro? Sí, es seguro, nos da calidad de servicio, pero la diferencia ante una conexión VPN IPsec
que nosotros podemos tener y conectar desde nuestro on-premise a la nube es que es mucho más costoso. Pero ambas soluciones funcionan, son seguras y nos permiten poder tener corriendo aplicaciones en el cloud y aplicaciones en el on-premise y que su comunicación entre ellas sea muy segura. Algunas de las mejores prácticas, porque, a ver, en todo en migración, una de las principales tareas a realizar es una estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia yo voy a seguir como compañía a nivel de seguridad para migrar mis aplicaciones al cloud? Y dentro de esa estrategia, ¿qué planificación yo voy a llevar? Cosa de que acompañar al negocio, acompañar a los equipos de TI a subir esas aplicaciones y que sea lo más segura posible y que no ponga en riesgo la información de nuestra compañía. Ahí tengo algunas empresas obviamente muy conocidas del mundo del cloud, donde todas estas mejores prácticas, estas estrategias corren ahí, solamente que se aplican a un nivel más bajo de estándares, de implementación, y todo esto de lo que estamos hablando pueden ser fácilmente aplicables tanto en Amazon como en Google Cloud Platform, Microsoft Azure e IBM Cloud, entre otras, ¿no? Mencionamos las 4 de las más grandes empresas de nube. Y en esa estrategia y en ese diseño de la seguridad a la nube, pude detectar unos pasos, ¿no? El primer mejor práctica es lograr tener un esquema lo mínimo permisivo necesario, ¿no? Llamamos a esto a no permitir cosas innecesarias al momento de subir una aplicación a nuestra nube. Y damos un ejemplo de tener un web server que corre quizás un IIS en versión 10 con un web server, y bueno, permitirle solamente los puertos necesarios a nivel entrante de la aplicación que necesito y denegar totalmente el otro, dado que puede ser un riesgo para que cualquier atacante o cualquiera pueda entrar y dañar nuestra aplicación. Esto corre también no solo para frontend, como hablaba de web server, sino para administraciones de bases de datos, para segurizar storage. Hablamos de Amazon para segurizar un EFS, un bucket S3, y podemos segurizarlo y permitir no solo puertos TCP/UDP, sino también permitir, si algún dispositivo o aplicación de todo eso es necesario accederlo de alguna dirección IP en especial. El segundo paso de todo esto es poder definir un esquema dentro de mi cloud de subnets. Llamamos subnet a una división lógica de direccionamientos IP también, entre privado y pública. Y esta es una de las mejores prácticas que usan y todos los Cloud Service Providers, y a nivel de arquitectura y a nivel de seguridad también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que me permite a mí es tener dentro de mi subnet privada todas mis aplicaciones, mis frontends, mis bases de datos, storage, y que poner en una subnet pública todo aquello que me haga que me conecte mis aplicaciones al cloud. Por ejemplo, balanceadores de carga, WAF, que son los firewalls de aplicaciones, firewall propiamente dicho, como todos los conocemos, y también otras aplicaciones que me sirven para detección, por ejemplo, de denial of service, que puede pasar hacia nuestro entorno cloud. Esto lo que me hace, me separa muy bien los ambientes y no me dejan que mis ambientes y mis aplicaciones estén totalmente expuestas a Internet, sino que vía hasta de una API o mismo de lo mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo hace mi subnet privada para, en todo caso, hacer update de parches para que estén segurizados y todo eso? Bueno, todos los Cloud Service Providers tienen lo que se llama gateways, que lo que hacen es todo mi ambiente que yo quiero que por algún motivo, en algún momento del mes tenga que actualizarse,
lo tengo conectado a mi NAT Gateway y de esa manera lo que hago es que todas mis aplicaciones salgan por ese recurso hacia Internet y se puedan actualizar sin problemas. Por lo tanto, para resumir, una de las grandes mejores prácticas de diseño, y ya no hablo tanto de seguridad, sino que también de arquitectura y de infraestructura, es en mi entorno cloud poder definir un ambiente privado y un ambiente público. Como tercer paso, y ya nos vamos metiendo aún más en los datos, es el cifrado de datos, ¿no? ¿Cuándo cifrar los datos en tránsito? ¿Cuándo cifrar los datos en reposo? Llevándonos a una clasificación de información que las compañías tienen acerca de sus datos, cuáles son críticos, secretos, cuáles son públicos y que cualquiera pueda ver, es nuestra estrategia de cómo vamos a cifrar esos datos, tanto en reposo como en tránsito, ¿no? en nuestro cloud. Y eso existen distintas metodologías, tanto de conectividad, que esté cifrada, como siempre usar HTTPS, como siempre usar VPN seguras en caso de, como hablábamos antes, de cloud híbridos. Pero bueno, también existen los datos en reposos, en base de datos, en storage, donde ahí también tenemos en algunos casos que poder necesitar cifrar la información porque es crítica y secreta para la compañía. Todos los cloud service providers lo tienen y se llamen como llamen, lo vamos a poder realizar en cualquiera y tener nuestra información segura. Un paso 4 dentro de esta estrategia es también generar un esquema de roles. Muchas son generalmente las áreas en nuestras compañías de personal que necesita por una cosa u otra acceder a los entornos de cloud para administrar sus aplicaciones, para desarrollar en un ambiente de desarrollo y después pasarlo a producción, para administrar una base de datos, por ejemplo, para un equipo de DBAs. Y esto es sumamente importante poder definirlo bien y que esté bien ordenado, porque ahí está la base del control que tengamos de quiénes acceden a nuestro entorno y con qué privilegio acceden a nuestro entorno. ¿Para qué? Porque un DBA, por ejemplo, no me pueda deployar un storage, para que uno de storage no me pueda deployar una base de datos o una VM, para que cada uno pueda hacer dentro del entorno lo que le corresponde por su área. Y algo más importante también, que ocurre en todos los cloud service providers, un usuario root que tienen, a los que yo llamo root, cada service provider lo llama de una manera distinta, el cual no se aconseja de ningún tipo usarlo, sino que tiene que estar guardado y protegido por las áreas de ciberseguridad, dado que esos usuarios le permiten hacer y deshacer cualquier cosa que yo quiera hacer en mi ambiente cloud. Por lo tanto, esto del esquema de roles es sumamente importante. Esto es integrable con Active Directory, si las empresas tienen Active Directory, con Auth0 en caso de empresas que manejan esos servicios de autenticación. Y bueno, y vamos a poder tener todo este ambiente lo más seguro posible. Una más, 5. Bueno, conexiones de VPN, ya hemos hablado. A esta solución de VPN en este mundo híbrido que nos comparte nuestro on-premise con nuestro cloud, también existen mejores prácticas de poder tener bastiones o gateways de VPN donde nuestros usuarios puedan acceder desde su casa, no solo al firewall de la oficina y desde ahí entrarán, sino abstraernos de la oficina y poder hacer una conexión a nuestro entorno cloud y a partir de ahí, vía mis permisos, poder trabajar en mi entorno y poder llevar adelante las tareas que tengo que hacer diariamente. Son dos tipos de VPN, las IPsec site-to-site y las VPNs client, que también nos dan muchas soluciones los proveedores. Y como último paso, y tan importante en esta estrategia como todo lo que venimos hablando, en el que mete la seguridad dentro de la infraestructura, es el monitoreo.
El monitoreo de seguridad es sumamente importante, más que nada porque hay muchas de las soluciones, que más adelante vamos a ver, que tienen los Cloud Service Provider, donde podemos estar monitoreando eventos, monitoreando fallas, análisis de algún denial of service que me esté llegando, detección de vulnerabilidades, compliance, tienen servicios en el cual yo puedo, a través de las best practices de los cloud o de los NIST, o del NIST, del sitio NIST, poder tener un compliance de cómo está configurando yo el cloud, si estoy bien, si estoy mal, si estoy usando, por ejemplo, el usuario root que no debería usar, si estoy siendo muy permisivo en algún esquema de seguridad, en alguna virtual machine, en algún storage, que no debería. Entonces, me mantiene todo ese control de lo que está pasando en la nube y yo puedo estar al día, si bien en muchos de los casos, algunos eventos de seguridad son, como se llama, post-mortem, en estos casos uno puede empezar a ver algún patrón que se esté produciendo en el día y poder atacarlo antes que eso pueda generar algún daño dentro de mi infraestructura. Y para hacer un resumen de un gráfico muy de alto nivel de infraestructura, esto es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Poder tener un cloud donde poder subdividirlos en subnet, privadas, públicas, donde poder tener una VPN con mi on-premise y poder tener todo un ambiente privado extendido hacia la nube, y después tener conexiones entre subnet y hacia Internet, y tener a mis usuarios finales y hasta mis usuarios finales de on-premise, ¿no? Que usan las aplicaciones que IT migró, que TI migró a la nube, y son vistos también como usuarios finales. Entonces tener una división bien marcada entre los que entran por un ambiente público segurizado y un ambiente privado también segurizado, pero para generar roles de actividades totalmente distintas. Bueno, a partir de ahora lo dejo con Rodri, que él va a seguir con la parte de todo lo que es monitoreo del cloud. Y al final de todo veremos temas de preguntas. Rodri, todo tuyo. Vale, gracias, Ari. Bueno, efectivamente, entonces nosotros ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo planificar un esquema de monitoreo y de respuesta ante incidentes basados en cloud. Pero una cosa muy importante a comprender es que el sistema en la nube, los recursos que hay en la nube y los servicios que están en la nube, están todos integrados entre sí. Es decir, los servicios de seguridad también están integrados con los recursos y servicios que nosotros vamos a desplegar. Por lo tanto, hay una primera etapa, que es una etapa de evaluación, ¿sí? En donde nosotros debemos considerar, ya en el momento antes de desplegar los servicios y los recursos en la nube, de qué manera los vamos a monitorear. Porque una de las cosas que mencionaba Ari es que realmente las nubes, los providers, nos dan gran cantidad de herramientas, gran cantidad de servicios para llevar a cabo esta tarea, pero realmente uno tiene que plantearse cuáles de estos servicios son, por ejemplo, los fundamentales, los que tienen que estar sí o sí, y los que, digamos, dependerán en realidad de las necesidades específicas o de la organización en sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de la evaluación, nosotros vamos a evaluar costos, por un lado. Mati, perdón, ¿podemos pasar a la anterior? Ahí está, gracias. Ahí mencionamos el esquema de responsabilidad compartida, porque es algo que los providers hacen mucho hincapié. Nosotros tenemos que considerar que en la nube hay aspectos que va a garantizar nuestro proveedor y que para nosotros van a funcionar en algún sentido como una caja negra, es decir, no vamos a tener acceso al funcionamiento interno de eso. Por ejemplo, ellos nos garantizan la seguridad física de sus data centers, pero nadie sabe dónde están específicamente los data centers, porque eso es parte de la información que ellos consideran que no pueden compartirse con el público por una cuestión de seguridad. Y entonces nosotros si decimos, bueno, ¿yo qué garantía tengo de que realmente esto es así? Bueno, vamos a confiar en la estructura que el provider nos presenta, pero no vamos a poder ir a ver un data center de uno de los providers para ver si satisface nuestras expectativas.
Lo mismo pasa con algunos servicios de seguridad. Cuando hablemos un poquito más adelante, vamos a ver que en la nube se utilizan muchos servicios de Machine Learning, que nos dan información que es realmente muy útil y que bien utilizada y bien diagramada puede ser fundamental para prevenir ataques y para detener ataques, pero cuando nosotros querramos tener, por ejemplo, un poco más de información de cómo funcionan los algoritmos o de qué parámetros se utiliza para generar las alertas relacionadas, ahí nos vamos a encontrar con que estamos entrando al esquema de responsabilidad compartida, entonces esa información no la vamos a tener. Después, en el tema de los costos también, como les decía antes, el monitoreo está integrado a lo demás. Entonces, debemos considerar inicialmente, en la etapa de evaluación, el costo que va a suponer utilizar algunos servicios o un costo indirecto asociado, por ejemplo, al almacenamiento de logs de determinados servicios, que también, como decía Ari, realmente no son costos elevados, pero el uso eficaz de los recursos también implica considerar de qué manera va a impactar la habilitación de determinados servicios y el uso que le demos sobre el costo total de la migración a la nube. Y por último, tenemos que definir cuáles van a ser el alcance y los mecanismos de ciberseguridad, porque otra gran característica y ventaja que brinda la nube es que nos permite automatizar gran cantidad de tareas. Precisamente como es todo parte del mismo conjunto, en la nube nosotros podemos decir, bueno, ante una detección de conexión de una IP maliciosa, yo quiero que esa IP se bloquee automáticamente y no tenga acceso a mis recursos. Eso en la nube es muy sencillo de hacer. Entonces, ahí ya depende en realidad de una cuestión de la organización, de si quiere tomar esos pasos hacia la automatización o si prefiere tener por ahí un esquema más tradicional o un esquema híbrido también, en donde se puede generar la automatización, pero que previamente sea analizada por un analista y sea ese analista el que ejecute la acción, lo cual nos permitiría, por ejemplo, en el caso que les mencioné recién, en cuestión de minutos y a veces de segundos, ante la detección de un posible ataque, bloquear el acceso, lo cual es, bueno, obviamente muy ventajoso. Ahora sí, Mati, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, como consecuencia de esta evaluación previa, vamos a pasar a la definición de la estrategia de monitoreo, ¿sí? En donde vamos a considerar primeramente esto que les mencionaba recién, el grado de automatización de la respuesta ante incidentes y eventos, y por otra parte, y esto es muy importante, precisamente como tenemos gran cantidad de servicios a disposición, muchas veces para los analistas es complejo tener que andar, digamos, cambiando de servicio en servicio. Es decir, ustedes saben que un analista de seguridad, si tiene todo en un solo lugar y de un solo pantallazo, puede visualizar un evento de ciberseguridad, una alerta, o puede visualizar un comportamiento sospechoso, es mucho mejor, si lo tiene todo centralizado, a que si tiene que estar cambiando de servicio, cambiando de pantallas constantemente. Entonces, también como parte de la estrategia de migración, debemos evaluar de qué manera vamos a tratar de centralizar todos estos eventos y que, como mencionaba Ari anteriormente, también obviamente los proveedores nos dan herramientas para hacerlo. También se puede considerar utilizar herramientas de terceros, por supuesto, e integrarlas a las herramientas de los proveedores, pero nosotros vamos a poner el enfoque en lo que es nativo del cloud. O sea, vamos a, más adelante, en un par de slides nada más, vamos a ver dos esquemas en donde tomamos, simplemente por una cuestión de uso de market share, dos proveedores que son los más grandes en realidad, y una estrategia básica relacionada con eso. Después de la etapa de definición de estrategia, pasamos a la planificación. En la planificación, este punto también es fundamental porque hay que considerar algunos elementos que son muy relevantes. Primero, la preparación de los recursos necesarios para el despliegue. Es decir, cuando nosotros planificamos tenemos que considerar
que es normal que en las organizaciones encontremos aplicaciones o servicios que están funcionando desde hace mucho tiempo, y que por ahí no tienen, digamos, al estar en una red cerrada generalmente, no tienen un esquema de actualizaciones permanente o pueden no tener, no estar completamente actualizados, y eso no es conveniente migrarlo en ese estado a la nube. Entonces, antes de hacer eso, primero porque nosotros vamos a migrar utilizando imágenes que nos van a facilitar nuestros proveedores, en donde debemos asegurarnos que la compatibilidad entre lo que vamos a migrar y lo que tenemos disponible realmente sean compatibles entre sí, y no tengamos después un problema de que estamos tratando de migrar algo y no tenemos en la nube, mejor dicho, no es que no tenemos en la nube tenemos versiones más actualizadas que nos generan algún conflicto de funcionamiento en nuestro servicio. Después, por supuesto, está la definición de los primeros servicios a migrar, en donde la experiencia nos indica que es mejor comenzar con servicios que no sean críticos, y con servicios sobre los que podamos tener un grado de control que nos permita al momento de la migración evaluar si es necesario realizar un rollback, para el cual vamos a tener que haber definido una ventana de trabajo. Pero una cosa que es realmente muy importante en la etapa de planificación es la planificación de la capacitación de los equipos de trabajo. Es decir, y también la evaluación de la necesidad de reestructurarlos. Es decir, si estamos migrando a la nube, como estábamos comentando recién tanto Ari como yo, en la nube tenemos disponibles una gran cantidad de servicios, una gran cantidad de mecanismos de respuesta que son muy sencillos de implementar, pero que necesitan que los analistas los conozcan, sepan cómo identificarlos, sepan cómo manejarlos y sepan cuáles son los que deben utilizarse según cada contexto. En algún sentido también se parece al cambio de la cultura DevOps, es decir, toda esta integración que hay en la nube nos permite una mayor agilidad en los cambios de seguridad de la organización. Entonces también a veces es necesario reorganizar los grupos de trabajo para tratar de aprovechar esa flexibilidad que nos da la nube. Bueno, después de la etapa de planificación viene la parte del despliegue inicial, en donde vamos a llevar a la práctica todos estos conceptos que desarrollamos previamente, tanto en la etapa de evaluación como en la etapa de planificación. Vamos a tener en cuenta las mejores prácticas o las buenas prácticas recomendadas, pero también es muy importante en este despliegue inicial hacer una evaluación de los resultados. Es decir, realmente ver si tenemos el nivel de respuesta que es necesario en esta nueva estructura y si los tiempos de respuesta también son adecuados, porque precisamente por estas características de flexibilidad y de automatización de respuestas, en la nube tenemos la posibilidad de responder muy rápidamente ante determinados eventos, y es un activo realmente poder capitalizar eso e incluirlo entre la planificación diaria y el concepto de tarea diaria del equipo de ciberseguridad, tener la detección de los eventos y la respuesta hacia esos eventos en el menor tiempo posible. Y bueno, ahora sí ya pasaríamos a los esquemas. Vamos a poner un esquema básico de AWS. Como les decía antes, realmente si uno empieza a buscar servicios de seguridad en los proveedores va a encontrar docenas, todos son útiles, todos nos dan algún grado de ayuda o de mejora en nuestra visualización o respuesta, pero en AWS realmente consideramos que la base debe ser dos servicios, CloudTrail y CloudWatch. CloudTrail es un servicio que registra de forma
nativa, es decir, no necesita configuración para hacerlo, lo hace en cualquier cuenta de AWS que tengamos, registra todas las llamadas a la API de AWS. Como en AWS precisamente todas las modificaciones, altas, bajas y modificaciones de todos los recursos se hacen vía llamadas a la API, CloudTrail nos da una gran visibilidad de nuestro entorno porque nos permite detectar precisamente cualquier cambio que haya en cualquiera de nuestros recursos. Entonces es obviamente como herramienta de monitoreo fundamental. Ahora bien, entre las buenas prácticas recomendadas para una cuenta en AWS está dividir los entornos de nuestra organización en distintas cuentas. En este esquema que estamos presentando, nosotros simplemente dividimos en una cuenta de desarrollo, una de testing y una cuenta de producción. CloudTrail va a tomar todos los eventos de cada una de esas cuentas, lo cual hace que, por ejemplo, si yo tengo un evento en la cuenta de producción y yo estoy en este momento conectado a la cuenta de testing, no voy a ver el evento de la cuenta de producción. Entonces, por eso mismo, y retomando el punto anterior, que era de centralizar la visualización de los eventos, nuestra recomendación es generar una cuenta de seguridad, según este esquema, en donde en cada una de las cuentas que vamos a tener de nuestra compañía, vamos a configurar funciones Lambda, que es una herramienta de automatización de AWS, para que envíe, este icono que ven ahí que parece un baldecito, son los buckets S3 que mencionaba Ariel hace un rato, para que envíe todos los logs que se encuentren de CloudTrail en cada una de esas cuentas a otro bucket S3 en la cuenta de seguridad. Y ese bucket S3 de la cuenta de seguridad lo vamos a utilizar para alimentar el servicio CloudWatch. CloudWatch es un servicio realmente muy bueno, tiene muchas posibilidades, pero entre ellas está la posibilidad de vincularlo con CloudTrail y que el propio CloudWatch, por un lado, haga generación de métricas en base a los logs que recibe de CloudTrail. Entonces nosotros ahí vamos a poder tener métricas de, no sé, consumo de recursos, por ejemplo, uso de CPU, uso de memoria RAM, la capacidad de almacenamiento de los buckets, no sé, la configuración de los security groups, que los security groups son como firewalls a nivel de software. Es decir, nos va a dar una gran cantidad de métricas y en base a esas métricas nosotros podemos configurar alarmas. Es decir, nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero que cada vez que en tal grupo de recursos el uso de CPU sea mayor al 80%, me envíe una notificación. O que esto, aquí hay una cosa que es muy interesante, que es que los cloud providers tienen estudiado cuáles son los ataques más frecuentes hacia ellos. Y por ejemplo, cuando se vulnera una cuenta en un cloud provider, una de las cosas que generalmente se hace es la creación de máquinas virtuales. Es decir, se usan para armar botnets o se usan para minería de criptomonedas. Entonces, cuando se vulnera una cuenta, uno de los riesgos más comunes es que se empiezan a crear máquinas virtuales para poder ponerlas a servicios del atacante. Bueno, con un esquema de alertas en CloudWatch basado en métricas, nosotros perfectamente podemos ver eso. Y además, otra cuestión muy interesante que tiene CloudWatch es la posibilidad de generar reglas de eventos. Es decir, yo puedo decir, yo quiero un evento específico. Yo quiero que si se conecta tal usuario o si se conecta tal IP o tengo un intento de logueo erróneo con este nombre de usuario, eso me genera una alerta. Entonces, eso es la visibilidad que nos da CloudWatch. Después tenemos ahí dos servicios más que están ahí independientes porque son muy interesantes y muy útiles. Uno es AWS Config. Config es un servicio que nos va a llevar una especie de inventario de nuestros recursos y crear una línea de tiempo en donde nos va a mostrar los cambios que haya en los mismos. Y nosotros en base a eso podemos generar también alertas, ¿sí? Es decir, bueno, si tal recurso cambia, o es eliminado, o es creado un recurso que antes no estaba, necesito una alerta y lo podemos crear desde ahí.
Y el otro servicio que tenemos ahí mencionado es GuardDuty. GuardDuty es uno de estos servicios que les comentaba que hacen uso de Machine Learning. Y la misma gente de AWS lo menciona como el especialista en buscar agujas en el pajar. Es decir, cuando tenemos una gran cantidad de eventos, por ejemplo, pensemos en los logs de las redes, ¿sí? O sea, las redes, las VPC, como se llaman en AWS, las subredes y todos los logs de eventos y los logs DNS, si nosotros tuviéramos que poner un analista a investigar esos eventos, bueno, es complejo porque es una cantidad muy, muy grande de eventos. En cambio, usando el Machine Learning, GuardDuty los puede analizar, de hecho los analiza y nos va a informar de los hallazgos que considere que pueden representar un evento de seguridad. Y por supuesto, como todo caso de Machine Learning, en la medida en que nosotros lo vayamos utilizando y vayamos cerrando falsos positivos, por ejemplo, la herramienta va a ir mejorando y con el tiempo los hallazgos que nos brinde van a ser de mayor valor para la organización. Y por último, en este esquema, ahí puse a Security Hub, que Security Hub básicamente cumple la función que les mencionaba antes de centralizar todos los servicios de seguridad. O sea, Security Hub se centraliza, es un centralizador de todos estos otros servicios y algunos otros que no mencioné porque ya no sería un esquema básico, y nos permite lo que les comentaba antes de tener todo visualizado en un solo lugar y que los analistas puedan analizar y responder en base a eso. Y por supuesto, como todo lo que es en la nube, todo esto se puede automatizar y se puede integrar entre sí para darle el grado de complejidad que nuestra organización necesite. Mati, si te parece, pasamos al siguiente. Y esto es algo similar, pero teniendo en cuenta otro de los dos proveedores más grandes que hay, que es Azure. En este caso también tenemos un esquema muy similar, en donde vamos a dividir los entornos en suscripciones, de nuevo, desarrollo, testing y producción. Acá es donde cambia un poco el esquema, y por eso les mencionaba antes que hay que hacer una evaluación de costos basado en el provider que nosotros usemos. En el caso de AWS nosotros tenemos CloudTrail, que está de forma nativa. En el caso de Azure, cuando nosotros queremos analizar los logs de los recursos, tenemos que habilitarlos. Entonces hay una configuración de diagnóstico, un diagnostic setting, que se habilita. Y acá, como lo pusimos en este esquema, ese diagnostic setting va a ir a un espacio de Log Analytics. Espacio Log Analytics es un servicio de otro servicio que se llama Azure Monitor, pero bueno, para dejarlo en Log Analytics en sí, la verdad que es una herramienta muy, muy interesante porque nos permite hacer búsquedas basados en un lenguaje que se llama Custo, que es bastante sencillo, y en base a esas búsquedas nosotros podemos definir las alertas que queremos visualizar. Y por otro lado, los otros dos servicios que están ahí mencionados son el Azure Security Center, que ese sí está habilitado en todas las cuentas, por lo menos en su versión gratuita, y que hace escaneos constantemente de los servicios que nosotros tenemos desplegados en nuestras suscripciones y nos hace recomendaciones de seguridad y genera alertas. El motor que utiliza para generar esas alertas es la base de conocimiento de Microsoft. O sea, el conocimiento global de Microsoft, por la experiencia que tiene de alertas, de eventos de ciberseguridad, nutre al Azure Security Center, y cuando el Security Center encuentra algo coincidente con esos parámetros que están en la base de conocimiento de Microsoft, genera la alerta. Y por último tenemos Azure Sentinel, también un servicio muy, muy completo, que funciona directamente como una especie de SIEM, o mejor dicho, como un SIEM, en la nube. Azure Sentinel tiene un costo, pero como decía antes, si lo comparamos con el despliegue de hardware más licencias, no es un costo elevado. Y nos permite, como un homólogo del Security Hub en AWS, nos permite centralizar todas las alertas y todos los incidentes de ciberseguridad en un solo lugar y generar respuestas automáticas
desde este mismo sitio. Así que bueno, esos son los dos esquemitas que les queríamos presentar. Y bueno, ya si quieren, estamos abiertos para las preguntas. Yo quería tocar dos puntitos más acerca de este tema, ¿no? De lo bueno de todo este tema de monitoreo de cloud. Esto tiene que ir muy asociado a la implementación y a la migración, ¿no? Nunca olvidar que al migrar aplicaciones, después vemos la parte de monitoreo. Que tiene que ir acompañando en la planificación y la estrategia de toda la mudanza, la parte de monitoreo, dado que enseguida, una vez migrado, ya al tener un diseño ya armado, ya puedo tener información que me va dando todas estas herramientas de las cuales estuvo hablando Rodrigo. Y un punto más, a todos aquellos que también usan algún SIEM, dentro de sus corporaciones y todo eso, todas estas herramientas son integrables y pueden migrar sus logueos a sus correspondientes SIEM. Así que quería nada más que mencionar eso de toda la parte de monitoreo y bueno, cualquier pregunta estamos abiertos a partir de ahora. Sí, ahí estoy viendo que hay una pregunta relacionada a hacer SAST o DAST. Sí, no sé si exactamente eso, pero hay herramientas como por ejemplo AWS Inspector que requieren de la instalación de un agente en las máquinas virtuales y que nos puede hacer escaneos de vulnerabilidades, tanto de CVEs como de SIS, como de, no sé, en realidad hace un escaneo completo como los que hacen muchas herramientas sobre el sistema, pero no conozco yo en este momento algo que lo haga específicamente sobre aplicaciones. Pero sí, Inspector es muy bueno para... Bueno, no lo puse en el esquema realmente porque, de nuevo, era un esquema básico, pero Inspector es una herramienta muy buena para escanear los recursos. Perdón, y en el caso de Azure Security Center, mejor dicho, en el caso de Azure está el Azure Security Center que es distinto porque no puedo hacer un análisis a demanda, sino que es unos análisis, digamos, automáticos, pero tiene una versión que ya tiene un costo superior en donde permite hacer análisis a demanda. Y si no existen también muchas aplicaciones más allá de SonarQube y algunas otras aplicaciones que sirven bastante como para poder hacer este tema de DAS y SAS, ¿no? Sí, Mirá, perdón, yo me refiero a la del cloud. nativas de los proveedores, pero sí, hay miles Exactamente. que se pueden integrar. Mire. Sí. Bueno, ahí te hicieron una pregunta ideal, Rodri, para vos. Mirá. A ver. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Y esa es una pregunta que tiene una respuesta compleja. Para ser absolutamente sinceros, yo diría que hace muy poco tiempo atrás la respuesta hubiera sido no. O sea, integrar un SIEM, y de hecho en las nubes tenemos AMIs de algunos SIEMs, los más conocidos, donde podemos integrar directamente el flujo de datos y los log source de la nube hacia esos SIEM. Pero la verdad es que con la implementación de Security Hub y de perdón, se me fue el nombre, de Security Hub y Sentinel, realmente se ve un paso muy grande. O sea, sinceramente, yo creo que Sentinel en las últimas actualizaciones que tuvo realmente cumple una función muy completa. No, la verdad está todo en la nube. O sea, perdón, voy a leer la pregunta. Dice, esos escaneos que realiza Azure sobre nuestras aplicaciones que están en la nube para lanzar alertas, ¿consumen recursos de nuestro espacio que tenemos en la nube o son recursos externos de Azure y que se complementan? Me refiero a recursos de procesamiento, RAM, CPU, etc. No consumen los recursos del cliente.
Sí, algunos de estos servicios, como mencionamos antes, puede tener un costo, pero no consumen los recursos del propio cliente. Bueno, no sé, Ari, yo Bueno. no tengo más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrado. Muchas gracias a todos por la participación y bueno, y los vemos mañana en un nuevo día de este evento. Gracias a todos. Muchas gracias. Bowfest. Evolving business together.